en la cena de jubilación de mi padre. Levantó una copa y dijo: «Mis verdaderos hijos son los que me han hecho sentir orgulloso». Todos aplaudieron hasta que se giró hacia mí y dijo: «Puedes irte». Me levanté en silencio, pero entonces mi marido también se levantó. Lo que hizo a continuación dejó a toda la sala en un silencio atónito. Se suponía que era el momento estelar de mi padre, su cena de jubilación, pero se convirtió en la noche en que me repudió públicamente. Las palabras «puedes irte» resonaron en el opulento salón de banquetes con la suficiente fuerza para que todos las oyeran. La humillación me quemaba. Pero entonces mi marido, Scott, también se levantó. Y eso cambió para siempre todo lo que creía saber sobre la familia. Crecí en Brooklyn, un suburbio de Boston donde el éxito no solo se celebraba, sino que se esperaba. Nuestra casa colonial de postal escondía una verdad más oscura. Mi padre, Richard Harrington, era un ejecutivo bancario que medía el amor en logros y decepciones. Mi madre, Elaine, era guapa y callada, en última instancia impotente ante su presencia dominante. Ella era mi único amortiguador, susurrando consuelo después de sus diatribas, sin desafiarle nunca abiertamente. Cuando la perdí por un cáncer de mama a los 20 años, ese amortiguador desapareció, dejándome expuesta a sus implacables expectativas. Mis hermanos, Jason y Kimberly, eran los niños dorados. Jason, 4 años mayor, siguió a mi padre en las finanzas, ascendiendo rápidamente en una prestigiosa empresa de inversión. Kimberly, 2 años mayor que yo, se convirtió en cirujana cardiotorácica, coleccionando elogios como algunos coleccionan sellos. Eran los abanderados, los que hacían que nuestro apellido significara algo, como mi padre me recordaba constantemente. Luego estaba yo, desde la infancia. Gravité hacia los libros y el arte, encontrando un escape en las historias cuando la vida real se volvía demasiado dura. Aún puedo sentir el temblor en mis dedos, sentada en nuestro brillante piano de cola negro durante mi recital de 12 cumpleaños. Amigos de la familia llenaron nuestra sala de estar, y yo estaba tocando Clair de Lune, de Debussy. A mitad de camino, toqué una nota equivocada, solo una. Mi padre se levantó bruscamente, se enderezó la corbata y salió. La sala quedó en silencio, excepto por el sonido de la puerta principal al cerrarse. Terminé la pieza, con las lágrimas borrando mi visión, pero la terminé. Ese momento definió nuestra relación, un error, y eras considerado indigno. La universidad trajo una libertad temporal. Estudié literatura en Amherst en contra de la insistencia de mi padre en la escuela de negocios. Estás tirando tu vida a los cuentos de hadas. Se burlaba. Fui de todos modos, financiando mi educación a través de becas y trabajos a tiempo parcial, ya que se negó a pagar por un título inútil. Esos años me enseñaron independencia, pero profundizaron mis luchas con la ansiedad y la autoestima. Había logrado algo de lo que estaba orgullosa, solo para oír la voz de mi padre en mi cabeza preguntando por qué no era más. Las relaciones nunca duraban. O elegía hombres que reforzaban las críticas de mi padre, o rechazaba a los buenos antes de que pudieran descubrir que no era suficiente. Todo cambió hace 3 años en una pequeña librería de Cambridge. Alcancé el último ejemplar de una edición rara de Jane Eyre en el mismo momento que otra persona. Levanté la vista y me encontré con Scott Taylor. Sus amables ojos y su cálida sonrisa hicieron que algo dentro de mí se asentara por primera vez. «Tómalo tú», insistió. «Cualquiera que busque a Brontë se lo merece más que yo». Terminamos hablando durante horas en la cafetería de al lado. Scott era un ingeniero de software al que le encantaba la literatura casi tanto como a mí. Escuchaba cuando hablaba. Realmente escuchaba sin mirar su reloj o preparar su siguiente argumento. Cuando mencioné mi sueño de crear una pequeña editorial para autores ignorados,
No se rió ni lo tachó de impráctico. En cambio, hizo preguntas reflexivas sobre mi plan de negocios. 6 meses después, con el aliento y la ayuda de Scott con las proyecciones financieras, lancé Lighthouse Press. Nos especializamos en ficción literaria de voces diversas. En el segundo año, uno de nuestros libros había ganado un premio regional, y nos habíamos expandido a la publicación de 6 títulos anuales. No me estaba haciendo rica, pero me estaba haciendo sentir orgullosa. Scott y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en la Biblioteca Pública de Boston. Mi padre no asistió, alegando una importante reunión de negocios. Jason envió un regalo caro pero impersonal. Solo Kimberly representó a mi lado de la familia, y se marchó inmediatamente después a una conferencia. No te merecen, susurró Scott mientras bailábamos en nuestra recepción, rodeados de la amorosa familia y amigos de él en lugar de los míos. No había cruzado más de unas pocas palabras con mi padre en casi 2 años cuando llegó la invitación a su cena de jubilación. Después de 40 años en First Atlantic Bank, Richard Harrington dejaba el cargo de vicepresidente ejecutivo, y habría una celebración formal en el Hawthorne, el restaurante más exclusivo de Boston. No tenemos que ir, dijo Scott, viendo mis manos temblar mientras leía la gruesa tarjeta de color crema. Quizás esta es su manera de acercarse, dije, aunque no lo creía. Quizás las cosas serán diferentes ahora que se jubila. La noche de la cena. Me situé delante del espejo de nuestro dormitorio con un vestido azul marino. Mi pelo estaba peinado profesionalmente. Mi maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar las sombras bajo mis ojos de una semana de insomnio inducido por el estrés. «Estás preciosa», dijo Scott, ajustándose la corbata a mi lado. «Siento que voy a vomitar», admití. Un ataque de pánico me golpeó justo cuando estábamos a punto de salir. Scott se sentó conmigo en el borde de nuestra cama, guiándome a través de los ejercicios de respiración que mi terapeuta me había enseñado. Su mano hacía círculos lentos en mi espalda, mientras mi respiración se normalizaba gradualmente. «Aún podemos cancelar», me recordó. «No», dije, volviéndome a aplicar el lápiz labial con manos temblorosas. «Necesito hacer esto. Necesito intentarlo una vez más». Mientras conducíamos al centro, Scott me apretó la mano. «Recuerda, pase lo que pase esta noche, tienes gente que te ama por exactamente quien eres». Asentí, deseando poder creerle. Pero décadas de amor condicional me habían enseñado lo contrario. En el fondo, todavía pensaba que necesitaba ganarme el derecho a ser amada, y esta noche era una oportunidad más para finalmente hacer que mi padre se sintiera orgulloso. El Hawthorne se alzaba como un faro. En el interior, las lámparas de araña de cristal proyectaban un brillo dorado sobre 70 personas vestidas formalmente, con copas de champán en la mano. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente, casi ahogado por las risas y la conversación educadas. Avisté a Jason inmediatamente, manteniendo corte cerca de la barra, con el mismo aspecto que nuestro padre. «Amanda», dijo, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. «No pensaba que ibas a venir». Ofreció a Scott un breve apretón de manos antes de volverse hacia sus colegas, lanzándose a una historia sobre una fusión de Reynolds. Scott me dio un suave apretón de manos mientras nos disculpábamos. Encontramos a Kimberly cerca de la mesa de entremeses, elegante con un vestido rojo, mostrando un enorme anillo de compromiso de diamantes. «Boda en junio en el Plaza», decía. Thomas quería la Toscana, pero le dije que la humedad sería terrible para las fotos. Me vio. «Amanda, has venido». Sus ojos se deslizaron sobre mi vestido con una sutil evaluación. «El azul marino es tan fiable». Nos presentó a su prometido, Thomas, un neurocirujano con dientes perfectos. La conversación giró en torno a su boda y una reciente conferencia médica en Suiza
antes de que Kimberly se excusara para atender a invitados más importantes. «Tus hermanos son exactamente como los anuncian», murmuró Scott. Estaba alcanzando el champán cuando la tía Patricia, la hermana de mi padre, me atrajo a un abrazo rígido que olía a perfume caro y juicio. «Amanda, querida». Me dio un beso en el aire cerca de la mejilla. «Tienes buen aspecto». La ligera pausa comunicaba volúmenes. «Intenta que se sienta orgulloso esta noche», susurró. «Es importante para él, especialmente con todos sus colegas aquí». Antes de que pudiera responder, ya se dirigía hacia Kimberly, exclamando sobre el anillo de compromiso. El salón de banquetes era un escaparate de riqueza y poder. Jarrones de cristal contenían arreglos de rosas blancas. El bar ofrecía licores de primera calidad, y los camareros circulaban con bandejas de exquisiteces. Las conversaciones se centraron en carteras de valores, casas de vacaciones y escuelas privadas. Finalmente divisé a mi padre al otro lado de la sala, acaparando la atención en un círculo de hombres distinguidos. A los 65 años, Richard Harrington seguía siendo imponente. Se rió de algo que dijo uno de los hombres, y por un momento vi una calidez que rara vez había experimentado dirigida a mí. «¿Quieres que te acompañe a saludarle?» Scott sintió mi vacilación. Negué con la cabeza. Debería hacer esto sola. Respirando profundamente, me acerqué, me vio venir, pero continuó su conversación hasta que me quedé de pie torpemente al borde del círculo. Finalmente, durante una pausa, me reconoció. «Amanda, lo has logrado». Su tono sugería una leve sorpresa, no placer. «Felicidades por tu jubilación», dije, ofreciéndole la bolsa de regalo con una cara pluma estilográfica que Scott me había ayudado a seleccionar. «Gracias», la aceptó sin mirar dentro. «Caballeros, mi hija menor, Amanda, se dedica a la edición. Dirijo mi propia pequeña editorial. En realidad», añadí, «acabamos de tener un autor preseleccionado para el premio del libro de Massachusetts». La expresión de mi padre no cambió. Amanda siempre tuvo la cabeza en las nubes, jugando con libros mientras sus hermanos emprendían carreras de verdad. Los hombres se rieron obedientemente. Hablando de eso, Jason acaba de cerrar un acuerdo de $40 millones, y Kimberly está comprometida con el doctor Thomas Whitfield, jefe de residentes de Mass General. El mensaje claro. Sus logros merecían ser mencionados, los míos no. «Fue un placer verte», dije en voz baja, retirándome antes de que las lágrimas que me picaban en los ojos pudieran caer. Scott estaba esperando con una copa de vino fresco, que acepté con gratitud. «¿Tan mal?» «Lo de siempre», conseguí decir, tomando un gran sorbo. La hora del cóctel continuó. Observé cómo mi padre se movía por la sala como un rey, aceptando felicitaciones. El contraste con su frialdad hacia mí se hizo más pronunciado con cada persona a la que saludaba calurosamente. Cuando llegó el momento de sentarse a cenar, descubrí que nos habían colocado en una mesa lejos de la principal donde se sentarían mi padre, Jason, Kimberly y otros VIP. Nuestros compañeros de mesa incluían a parientes lejanos y colegas jóvenes que parecían igualmente decepcionados. «Soy Scott Taylor, el marido de Amanda», se presentó Scott alegremente, imperturbable por la política de asientos. «¿Eres la hija de Richard?», preguntó una mujer mayor frente a nosotros. «¿La que no es doctora ni banquera?». Asentí, forzando una sonrisa. «Dirijo una empresa editorial». «¡Qué bien!», dijo con el mismo tono que se usaría para dirigirse al dibujo con lápices de colores de un niño. Un negocio como afición. Durante toda la comida de 3 platos. Observé a mi padre en la mesa central, riendo y charlando. De vez en cuando, ponía una mano orgullosa en el hombro de Jason o sonreía ante algo que decía Kimberly
Era un lado de él que había visto dirigido a mis hermanos, pero nunca a mí. Scott me apretaba la mano debajo de la mesa periódicamente. Su apoyo silencioso era lo único que me impedía salir corriendo. El cordero estaba perfectamente cocinado. El vino excepcional, pero todo sabía a ceniza en mi boca. Después del postre, comenzaron los discursos formales. El director general del banco habló de las contribuciones de mi padre, su visión, su liderazgo. Un colega de toda la vida compartió anécdotas humorísticas. Jason pronunció un discurso pulido sobre el legado profesional de nuestro padre, logrando que se tratara principalmente de sí mismo. Y entonces llegó el turno de mi padre. La sala se silenció cuando Richard Harrington se levantó y se acercó al micrófono. Mi corazón latió más rápido, esperando contra toda esperanza que este momento, esta reflexión pública sobre su vida, pudiera incluir algún pequeño reconocimiento hacia mí. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó mi padre, su voz llegando sin esfuerzo. Mirando a mi alrededor en esta sala, veo no solo colegas, sino amigos que han formado parte de un viaje que abarca 4 décadas en First Atlantic Bank. Habló elocuentemente de los cambios que había presenciado, de los retos superados y de los éxitos logrados. Dio las gracias a los mentores y reconoció a aquellos a los que había asesorado. La multitud estaba envuelta, incluyéndome a mí. Esta versión reflexiva, casi cálida, de Richard Harrington era desconocida. Nada de esto hubiera sido posible, continuó, bajando ligeramente la voz, sin el apoyo de mi difunta esposa, Elaine. Se me cortó la respiración. Rara vez mencionaba a mi madre desde su muerte. Elaine comprendió los sacrificios necesarios para el éxito. Dijo, una ligera grieta en su voz. Ella fue mi base durante los difíciles primeros años, y solo desearía que pudiera estar aquí esta noche para ver lo que su apoyo ayudó a construir. Sentí que se me formaban lágrimas. Esta era la mayor demostración de emoción que había visto en él en años. Quizás la jubilación le había ablandado. A mi alrededor, la gente se secaba los ojos. La mano de Scott encontró la mía debajo de la mesa. Mi padre se aclaró la garganta, recuperando la compostura. Pero el verdadero legado de un hombre no se mide en dólares o acuerdos. Se mide en lo que deja atrás, en quién lleva adelante sus valores y su visión. Mi corazón se elevó. Era este el momento en que finalmente me vería. Reconocería mi camino diferente pero válido. He sido bendecido en ese sentido. Continuó, gesticulando hacia la mesa principal. Jason ha superado todas las expectativas, convirtiéndose no solo en un banquero de inversión, sino en un verdadero innovador financiero. La fusión de Reynolds por sí sola sería definitoria de su carrera para la mayoría, pero para él, es solo otro logro en una cartera de excelencia. Jason asintió, aceptando los elogios como lo que le correspondía. Y Kimberly. La voz de mi padre se hinchó de orgullo, salvando vidas diariamente como una de las principales cirujanas de Boston, realizando el mes pasado un procedimiento innovador que apareció en revistas médicas. Inteligencia, disciplina, precisión, todo lo que intenté inculcar. Kimberly sonrió con recato, su anillo de compromiso captando la luz. Mi padre levantó la copa aún más alto. Así que esta noche, al cerrar un capítulo de mi vida, miro con satisfacción lo que más importa. Mis verdaderos hijos son los que me han hecho sentir orgulloso. La sala estalló en aplausos. La gente se giró para sonreír a Jason y Kimberly, que aceptaron la atención con una gracia estudiada. Me quedé sentada congelada. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Mis verdaderos hijos. Como si yo no fuera su hija en absoluto. Como si no existiera. Pero lo peor estaba por llegar, cuando los aplausos cesaron. La mirada de mi padre recorrió la sala y se posó directamente en mí.
La temperatura pareció bajar al cruzarse nuestras miradas a través de la distancia. «Puedes irte», dijo, su voz perfectamente audible en la ahora silenciosa sala. Al principio. Algunos invitados parecían confundidos, sin entender a quién se dirigía. Entonces, las cabezas comenzaron a girarse hacia mí. Murmullos se extendieron por la multitud al darse cuenta. Mi padre acababa de repudiarme públicamente. Mi pecho se contrajo dolorosamente. La elegante sala se volvió borrosa. Mi visión se estrechó. La sangre corrió por mis oídos, ahogando todo excepto su fría mirada y esas 3 devastadoras palabras. Al otro lado de la sala. La mano de la tía Patricia cubrió su boca, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Aparentemente, ni siquiera ella había esperado este nivel de crueldad. Kimberly estudió su manicura, negándose a levantar la vista. Jason esbozó una ligera sonrisa, como si nuestro padre hubiera pronunciado un remate particularmente ingenioso. El silencio se extendió, haciéndose insoportable. Docenas de ojos se clavaron en mí, presenciando mi humillación. Mis piernas se sentían como plomo mientras lentamente empujaba mi silla hacia atrás y me ponía de pie sobre extremidades temblorosas. El raspado de la silla contra el suelo sonó anormalmente fuerte en la silenciosa sala. La vergüenza me quemó como ácido. Esto no era solo otra decepción privada. Era un rechazo público. Una declaración de que yo era indigna incluso de estar presente. Había pasado mi vida intentando ganarme su aprobación. Y en un momento, había dejado claro que nunca lo lograría. Agarré el borde de la mesa, armándome de valor, luchando desesperadamente contra el impulso de correr o echarme a llorar. No le daría la satisfacción de derrumbarme. Si tenía que irme, lo haría con la mayor dignidad posible. Entonces llegó el sonido que lo cambió todo, el raspado de otra silla a mi lado. Scott se puso de pie, su movimiento deliberado y sin prisas, su rostro. Cuando le eché un vistazo a través de mi confusión de humillación, no mostraba vergüenza, sino una furia silenciosa. Un murmullo confuso se extendió por la sala. La expresión de mi padre se oscureció. Su mandíbula se tensó ante este inesperado desarrollo. No había previsto la resistencia a su decreto. Ciertamente, no por parte de mi marido, a quien siempre había visto como una adición irrelevante a una rama ya decepcionante del árbol genealógico. «Siéntate», ordenó mi padre, dirigiéndose a Scott directamente quizás por primera vez esa noche. «Esto no te concierne». Pero Scott no se sentó, en cambio. Se enderezó hasta su altura máxima, con los hombros hacia atrás, su mirada fija en la de mi padre al otro lado de la sala. La tensión era palpable, eléctrica. Nadie se movió. Nadie habló. Y entonces Scott hizo algo que dividiría para siempre mi vida en dos, antes y después. Scott cogió su vaso de agua y la cuchara con deliberada calma. El suave tintineo del metal contra el cristal cortó el incómodo silencio, atrayendo todas las miradas de la sala, la señal universal de atención antes de un brindis. El rostro de mi padre se enrojeció de ira ante esta violación del protocolo. Esta era su noche, su momento, su cuidadosamente orquestada demostración de poder. Scott acababa de desafiarlo de la forma más civilizada pero inconfundible. «¿Qué crees que estás haciendo?», exigió mi padre, pero su voz había perdido algo de su autoridad. Scott lo ignoró, esperando hasta que la sala estuviera completamente en silencio, cada invitado congelado en anticipación de este giro inesperado. Su mano estaba firme mientras dejaba la cuchara, su expresión serena pero decidida. Nunca había visto este lado de él antes, esta fuerza tranquila e inamovible. «Me gustaría hacer un brindis», comenzó Scott. Su voz era clara y llegando a la mujer que Richard Harrington no vio. Jadeos se extendieron por la multitud. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas.
a mi lado. Una anciana susurró, «Oh, Dios mío». A su acompañante, «Para aquellos que no me conocen, soy Scott Taylor, el marido de Amanda», continuó. «Y ya que Richard ha compartido su perspectiva esta noche, me gustaría compartir la verdad sobre la hija a la que acaba de decir que se marche». Mi padre dio un paso adelante. «Ya basta. Seguridad te escoltará fuera». «Por supuesto», respondió Scott con ecuanimidad. «Pero me pregunto cómo informaría el Boston Globe sobre Richard Harrington, haciendo que su propia hija y su yerno fueran sacados a la fuerza de su fiesta de jubilación. Estoy seguro de que a sus colegas bancarios les resultaría fascinante». Mi padre se quedó helado. Su mirada se dirigió alrededor de la sala a sus compañeros profesionales. Su reputación siempre había sido primordial. Scott había encontrado la única influencia que funcionaría. «Hace 3 años», continuó Scott, «Amanda fundó Lighthouse Press con sus propios ahorros y un pequeño préstamo comercial que calificó sin ninguna conexión familiar. El año pasado, publicaron Salt and Stone, que no solo fue preseleccionado para el Premio del Libro de Massachusetts, sino que acaba de ser opcionado para una adaptación cinematográfica». Murmullos de interés recorrieron la multitud. Esto era una noticia incluso para mí. Scott debió de recibir la llamada hoy y estaba esperando para sorprenderme. Lo que Richard no mencionó. Scott nunca vaciló de mi padre. Es que la editorial de Amanda ha proporcionado una plataforma para voces que las principales editoriales pasaron por alto, incluyendo veteranos, inmigrantes y sí, personas que crecieron en hogares emocionalmente abusivos. Su programa de alfabetización ha puesto libros en manos de más de 3,000 niños desfavorecidos en los barrios más pobres de Boston. Sentí un desapego surrealista, como si estuviera viendo una escena en una película en lugar de mi propia vida desarrollándose. Scott me estaba defendiendo públicamente, catalogando logros que mi padre había desestimado o que nunca se había molestado en conocer. Mientras Jason lo arrasaba en Wall Street y Kimberly avanzaba en su carrera médica. La voz de Scott adquirió un filo. Fue Amanda quien se tomó una licencia de la universidad para cuidar a su madre durante el tratamiento del cáncer. Amanda que se sentó junto a la cama de hospital de Elaine, leyéndole sus poemas favoritos cuando estaba demasiado débil para sostener un libro. Se me hizo un nudo en la garganta al recordar. Esas tranquilas horas con mi madre habían sido sagradas, dolorosas, preciosas. Lo que Richard no sabe, continuó Scott, bajando ligeramente la voz, es que el pago inicial del primer apartamento de Jason en Nueva York provino del fondo universitario de Amanda. Ella se lo dio cuando su crédito fue destruido después de ese problema de juego que se esforzó tanto en ocultar a papi. El rostro de Jason perdió el color. Ese había sido nuestro secreto. Un raro momento de conexión real entre hermanos cuando vino a mí desesperado y avergonzado. Le había ayudado porque a pesar de todo, era mi hermano. Nunca esperé nada a cambio. Ciertamente no que me defendiera de nuestro padre. Durante 32 años, Richard, le has dicho a Amanda que no era suficiente, demasiado sensible, demasiado artística, demasiado diferente del camino que le prescribiste. Le has negado el afecto, has utilizado tu aprobación como arma, y esta noche has intentado humillarla frente a todos los que te importan. Scott miró alrededor de la sala, dirigiéndose directamente a los invitados. Pero esto es lo que debes saber sobre la familia. La verdadera familia no requiere evaluaciones de desempeño. La verdadera familia no mide el amor y los logros. La verdadera familia te ve, te apoya y permanece a tu lado incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Mi padre encontró su voz. No tienes derecho a hablar así frente a mis colegas y amigos. No sabes nada de nuestra familia. Sé lo suficiente, respondió Scott. Sé que un hombre que rechaza públicamente a su hija en su cena de jubilación no está celebrando un legado. Está revelando su bancarrota.
La sala estaba tan silenciosa que podía oír el hielo moverse en los vasos de agua. Nadie se movió. Nadie parecía respirar. Scott se volvió hacia mí entonces, sus ojos suavizándose. Amanda es la persona más fuerte que conozco. No porque cumpliera con los estándares imposibles de su padre, sino porque sobrevivió a ellos y se convirtió en sí misma. Levantó su vaso de agua por última vez, volviéndose hacia mi padre. Así que, gracias, Richard Harrington, por mostrarnos exactamente el tipo de padres que nunca seremos. Con eso, Scott dejó su vaso y suavemente tomó mi mano. La calidez de sus dedos me ancló mientras la habitación giraba con sorpresa, vergüenza y algo más que aún no podía identificar. Juntos, caminamos hacia la salida, nuestros pasos resonando en el suelo de mármol. Nadie intentó detenernos. Nadie habló. La contención colectiva de la respiración de 70 invitados atónitos creó un silencio tan completo que parecía tener peso físico. Cuando nos acercábamos a las puertas, mi padre encontró su voz de nuevo. «Si se van ahora, no vuelvan nunca», gritó, la desesperación colándose en su ira. «Están desheredados. ¿Entienden? Ambos». No disminuimos la velocidad. No nos volvimos. La mano de Scott permaneció firme en la mía. Cuando pasamos la última mesa antes de la salida, un hombre anciano que reconocí como uno de los colegas más antiguos de mi padre me llamó la atención. Casi imperceptiblemente, asintió. Un pequeño gesto de respeto, o tal vez de solidaridad. Era la primera vez que alguien del mundo de mi padre me reconocía como algo más que una decepción. Las puertas se cerraron tras nosotros, amortiguando la explosión de conversación que estalló a nuestro paso. El ballet, que había oído la conmoción, evitó el contacto visual mientras se apresuraba a recuperar nuestro coche. El aire nocturno golpeó mi rostro enrojecido como una bendición. Fresco y limpio después de la sofocante tensión del salón de banquetes. Scott me abrió la puerta del coche. Luego caminó hacia el lado del conductor. Ninguno de los dos habló hasta que nos alejamos del Hawthorne. Su elegante fachada retrocediendo en el espejo retrovisor, como el escenario de una pesadilla particularmente vívida. «¿Estás bien?», preguntó finalmente Scott, su voz suave en la oscuridad del coche. No lo estaba. Estaba destrozada, humillada y, extrañamente, increíblemente aliviada. Algo que había estado enrollado firmemente dentro de mí durante décadas finalmente se rompió, dejándome cruda, pero de alguna manera más ligera. «No lo sé», respondí honestamente, «pero creo que podría estarlo, eventualmente». Scott volvió a tomar mi mano, y condujimos a casa en silencio, dejando atrás los escombros de las expectativas y la pretensión, dirigiéndonos hacia algo que aún no podía nombrar, pero que deseaba desesperadamente descubrir. La represa emocional se rompió tan pronto como entramos en nuestro apartamento. Me derrumbé en nuestro sofá. Violentos sollozos me atravesaron mientras 3 décadas de dolor reprimido estallaban a la vez. Scott me abrazó sin hablar, su camisa humedeciéndose con mis lágrimas, sus brazos firmes alrededor de mis hombros temblorosos. «Lo siento», jadeé entre sollozos. «Siento mucho que tuvieras que hacer eso». «No lo siento», dijo Scott con firmeza. «He querido decirle esas cosas a tu padre durante 3 años. Él nunca nos perdonará». El pensamiento trajo nuevas lágrimas. A pesar de todo, alguna parte infantil de mí nunca había dejado de esperar una reconciliación, al padre que necesitaba en lugar del que tenía. «Esa es su pérdida», dijo Scott, «y honestamente, Amanda, su perdón no vale la pena tenerlo». Nos quedamos despiertos hasta las 3:00 de la mañana, hablando sobre lo que había sucedido. El shock inicial dio paso a una compleja mezcla de emociones. Dolor por la relación que nunca tendría con mi padre, ira por su crueldad,
miedo por las repercusiones familiares y, debajo de todo, una tenue sensación de liberación. ¿Crees que me excedí?, preguntó Scott mientras finalmente nos preparábamos para la cama. El primer indicio de incertidumbre en su voz. Me defendiste cuando nadie lo ha hecho nunca, dije, incluyéndome a mí. El sueño llegó en ráfagas intermitentes. Interrumpido por el teléfono, mi padre llamó 7 veces entre la medianoche y el amanecer, dejando mensajes de voz cada vez más airados, exigiendo disculpas y amenazando con consecuencias. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. La pantalla de mi teléfono iluminando la oscuridad de nuestro dormitorio. La mañana trajo un mensaje de texto de Kimberly. Siempre has tenido que hacer que todo se trate de ti. Se suponía que la jubilación de papá era su noche. Tú y Scott arruinaron todo, como de costumbre. Me quedé mirando el mensaje, dándome cuenta de lo diferente que veíamos el mismo evento. En su realidad, yo era la villana que había robado el protagonismo de nuestro padre, no la víctima de su rechazo público. El giro se produjo a las 10:17 a.m., cuando Jason llamó. Casi no contesto, esperando más acusaciones, pero algo me hizo contestar. Fue todo un espectáculo anoche, dijo, su tono ilegible. No lo planeé, respondí con rigidez. Una pausa. Lo sé. Otra pausa. ¿Es cierto lo que dijo Scott sobre el dinero del apartamento? Sí. ¿Por qué nunca me echaste eso en cara en todos estos años? Incluso cuando fui menos que solidario. Porque no es por eso que te ayudé. Dije simplemente. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente. Jason habló de nuevo. Su voz diferente, de alguna manera más pequeña. Nunca te agradecí adecuadamente por eso, y debería haberlo hecho. Ya no importa. Tal vez sí. Se aclaró la garganta. Escucha, lo que hizo papá anoche. No estuvo bien. Nunca lo había visto así. No era una disculpa, pero era lo más parecido a la solidaridad que Jason había ofrecido en años. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sin saber qué pensar sobre el cambio. En el trabajo ese lunes, mi jefa, Marian, echó un vistazo a mi rostro y me acompañó a su oficina. Parece que has estado en una guerra, dijo, sirviéndome café. ¿Qué pasó? Le di la versión condensada. Su respuesta fue inmediata. Tómate la semana libre. Manejaremos el manuscrito de Hopkins sin ti. No puedo simplemente dejar de trabajar por un drama familiar. Protesté. Amanda, dijo suavemente, si te hubieras roto una pierna, te tomarías un tiempo libre para sanar. Tu padre rompió algo dentro de ti. Eso merece la misma consideración. A regañadientes, acepté 3 días, pasándolos alternando entre ataques de llanto y atracones de televisión insensibles. Scott trabajó desde casa, haciéndome compañía mientras respetaba mi necesidad de procesar. El mundo exterior continuó, ajeno a mi terremoto interno. El jueves. ¿Sonó el timbre? Abrí para encontrar a la tía Patricia agarrando un gran sobre de Manila y luciendo inusualmente insegura. ¿Puedo entrar?, preguntó. Dudé. Luego me aparté. Se sentó torpemente en el sofá, rechazando café o té. Lo que hizo mi hermano fue imperdonable. Dijo sin preámbulos. Debería haber dicho algo esa noche, y no lo hice. He estado permitiendo el comportamiento de Richard durante años, diciéndome a mí misma que era solo su manera. Me entregó el sobre. Dentro había viejas fotografías familiares que nunca había visto. Mi madre embarazada de mí, luciendo radiante, yo de niña pequeña sobre los hombros de mi padre, ambos riendo. Unas vacaciones familiares donde mi padre me estaba enseñando a pescar, su expresión paciente y amable. No siempre fue así, dijo la tía Patricia en voz baja.
Después de que tu madre se enfermó la primera vez. Algo cambió en Richard. Se obsesionó con el control, con el éxito medible. Era como si al organizar perfectamente su mundo, pudiera mantener a raya la tragedia. Estudié las fotos. Estos destellos de un padre que no reconocía. Eso no excusa lo que ha hecho. No, asintió. No lo hace. Pero pensé que deberías saber que hubo un tiempo en que te amó incondicionalmente. Esa capacidad existe en él, enterrada bajo años de miedo y amargura. Después de que se fue, coloqué las fotos en el cajón de mi escritorio, incapaz de mirarlas por más tiempo, pero reacia a tirarlas. La implosión familiar generó ondas a través de nuestra red familiar extendida. Primos con los que rara vez hablaba enviaron mensajes de texto para obtener detalles. La cuñada de mi padre llamó para decir que siempre había pensado que Richard era demasiado duro contigo. La mitología familiar se estaba reescribiendo en tiempo real, con dinámicas de poder de larga data repentinamente sujetas a reexamen. 5 días después de la cena, el nombre de mi padre en mi identificador de llamadas desencadenó un ataque de pánico tan severo que Scott tuvo que guiarme a través de ejercicios de respiración durante 20 minutos. Esa noche, investigó terapeutas que se especializaban en traumas familiares y abuso emocional. Necesitas apoyo profesional, dijo, mostrándome una lista que había compilado. Esto está más allá de lo que puedo ayudarte a procesar. Seleccioné a la Dra. Eleanor Waters, una mujer cuyos ojos amables y expresión sensata en su foto profesional de alguna manera inspiraron confianza. Mi primera cita estaba programada para el martes siguiente. ¿Qué pasa si esto me rompe por completo? Le pregunté a Scott la noche anterior. ¿Qué pasa si descubro que estoy aún más dañada de lo que pensaba? No estás dañada, Amanda. Estás herida. Hay una diferencia. Me abrazó. Y a veces las cosas necesitan abrirse antes de que puedan sanar adecuadamente. Una semana después del desastre de la cena de jubilación, mi padre apareció sin anunciarse en nuestro edificio de apartamentos. El portero llamó preguntando si queríamos recibir a Richard Harrington. Mi mano tembló mientras sostenía el intercomunicador. Es tu decisión, dijo Scott. Podemos negarnos. No, decidí. Acabemos con esto. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera al entrar en nuestro apartamento. Su presencia imponente disminuida fuera de sus configuraciones de poder habituales. Sus ojos recorrieron nuestro modesto pero cómodo hogar, con un juicio apenas disimulado. He venido a aclarar las cosas, anunció sin saludar. Me dijiste que me fuera frente a todos, le recordé, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué pensaste que pasaría? Esperaba que respetaras mis deseos. En cambio, tu esposo creó un espectáculo que socavó toda la celebración de mi carrera. Scott, que había prometido dejarme manejar esta confrontación, permaneció en silencio a mi lado, su presencia tranquilizadora. ¿Viniste aquí para disculparte?, pregunté. Mi padre parecía genuinamente confundido. ¿Disculparme por qué? Por ser honesto acerca de mi decepción. Te he dado todas las oportunidades para hacer algo de ti misma, y las has rechazado todas. En ese momento, vi con perfecta claridad lo que Scott me había estado diciendo durante años. Mi padre era incapaz de verme como realmente era. Solo podía ver las formas en que no lograba ser quien él quería. Creo que deberías irte, dije en voz baja. No he terminado, espetó. Vine a decirte que he hablado con mi abogado. Si tú y Scott no me ofrecen una disculpa pública, ambos serán eliminados de mi testamento. ¿Está claro? La vieja Amanda se habría desmoronado. Habría accedido a cualquier cosa para recuperar su aprobación. Pero de pie en mi propia casa con mi esposo a mi lado, y la vida que habíamos construido juntos rodeándonos, encontré una fuerza que no sabía que poseía. No queremos tu dinero.
dije. Nunca lo quisimos. Lo que queríamos era tu amor, tu aceptación. Pero he terminado de tratar de ganar algo que debería haberse dado libremente. El rostro de mi padre se endureció. Te arrepentirás de esto. Cuando estés luchando para pagar las cuentas con tu pequeño pasatiempo de libros, desearás haber mostrado más respeto. Me respeto a mí misma ahora. Dije, eso es suficiente. Salió furioso, cerrando nuestra puerta con tanta fuerza que sacudió los cuadros de la pared. Uno cayó. El marco se rompió al golpear el suelo. Era una foto del día de nuestra boda. Scott y yo riendo mientras nos dábamos de comer pastel el uno al otro. Me arrodillé para recogerlo, quitando cuidadosamente el vidrio roto. Simbólico, murmuré. ¿Qué lo es?, preguntó Scott. Lo único que se rompió fue el marco. Todavía estamos intactos. Me ayudó a limpiar los fragmentos. Ninguno de los dos habló de mi padre de nuevo esa noche. En cambio, pedimos comida para llevar. Abrimos vino y discutimos si Portland podría ser un buen lugar para un nuevo comienzo. La idea de mudarnos, de crear una distancia física para igualar la realidad emocional, se sentía cada vez más correcta. Mientras me quedaba dormida esa noche, me di cuenta de que no me había disculpado por nada en todo el día. Era una pequeña victoria, pero significativa para alguien que había pasado su vida disculpándose por existir. Cuéntame sobre tu padre, dijo la doctora Eleanor Waters durante nuestra primera sesión de terapia. Durante los siguientes 50 minutos, las palabras brotaron de mí. Historias que nunca había articulado completamente. Ni siquiera Scott, la Waters, escuchó sin juzgar, ocasionalmente tomando notas. Al final de la sesión, me miró pensativamente. Amanda, ¿alguna vez has oído hablar del abuso emocional? Esa simple pregunta comenzó un viaje de 3 meses a través de dinámicas familiares, respuestas al trauma y el lento proceso de recuperar mi autoestima. La doctora Waters me ayudó a ver patrones que había normalizado. El amor condicional de mi padre, los roles de mis hermanos en nuestro sistema disfuncional, mis propios comportamientos adaptativos que una vez me protegieron pero ahora me limitaban. La curación no es lineal. Me advirtió, tendrás contratiempos, días en que las viejas creencias se sientan más reales que las nuevas. Eso es normal. Tenía razón. Hubo mañanas en que me despertaba convencida de que era fundamentalmente defectuosa. Tardes en que las críticas de un cliente me enviaban en espiral hacia la duda de mí misma. Noches en que revisaba mi teléfono esperando un mensaje de mi padre. A pesar de todo, los ataques de pánico continuaron. La doctora Waters sugirió que la medicación podría ayudar. No tiene que ser para siempre. Explicó. Piensa en ello como una herramienta mientras tu sistema nervioso aprende nuevos patrones. La medicación contra la ansiedad en dosis bajas hizo una diferencia notable en semanas. El constante trasfondo de temor se calmó. El sueño llegó más fácil. Me encontré riendo más libremente con Scott, participando con más confianza en el trabajo. Mientras tanto, Scott y yo investigamos Portland en serio. La vibrante escena literaria, los valores progresistas y la distancia física de Boston nos atrajeron. Creamos hojas de cálculo comparando vecindarios, costos de vivienda y posibles espacios de oficinas para Lighthouse Press. ¿Estamos huyendo?, le pregunté a Scott una noche. Estamos corriendo hacia algo, corrigió. Hay una diferencia. Nuestra decisión se solidificó cuando Scott recibió una oferta de trabajo inesperada de una empresa de tecnología con sede en Portland que desarrollaba software de publicación. El puesto vino con un aumento salarial significativo y la opción de trabajar de forma remota 3 días a la semana. Es como si el universo estuviera confirmando nuestro plan, dijo, mostrándome el correo electrónico.
Establecimos un plazo de 6 meses para la mudanza. Le estaba explicando estos planes a Marian cuando sus ojos se abrieron ante algo sobre mi hombro. ¿Amanda Taylor? Una mujer se acercó a mi escritorio. Su costoso perfume anunciándola antes de que lo hiciera su voz. Soy Vivian Newell. Fui la asistente ejecutiva de tu padre durante 15 años. Mi estómago se tensó. Si mi padre te envió. Ella negó con la cabeza. Richard no tiene idea de que estoy aquí. Me jubilé el mes pasado, así que no puede despedirme por esta conversación. Echó un vistazo alrededor. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Tomando café en una cafetería cercana. Vivian compartió historias que confirmaron mis peores sospechas y revelaron nuevas dimensiones del comportamiento de mi padre. Su perfeccionismo y comentarios hirientes no se limitaban a mí. Se extendían a su personal, particularmente a las mujeres. Había reducido a asociados junior a lágrimas, atribuyéndose el mérito de las ideas de otros y guardando rencor durante años por infracciones menores. La noche de esa cena de jubilación, 3 colegas de mucho tiempo se acercaron a mí por separado para decir que siempre habían pensado que Richard era innecesariamente duro contigo. Confió Vivian. El discurso de tu esposo resonó en muchas personas que habían experimentado el lado más oscuro de tu padre. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Vivian revolvió su café pensativamente. Porque durante 15 años. Te vi tratar de ganarte la aprobación de un hombre que mueve los postes de la portería cada vez que alguien se acerca. Te vi culparte a ti misma por su incapacidad para mostrar amor. Y me quedé en silencio. Extendió la mano sobre la mesa, tocando brevemente mi mano. Ya no me quedaré en silencio. Esa conversación con Vivian fue una validación inesperada, una confirmación externa de que no había imaginado ni exagerado el trato de mi padre. Fortaleció mi resolución de construir una nueva vida liberada de su influencia. En las semanas siguientes, me puse en contacto con primos del lado de mi madre con los que había perdido el contacto después de su muerte. Para mi sorpresa, muchos dieron la bienvenida a la reconexión. La hermana de mi madre, Judith, invitó a Scott y a mí a pasar un fin de semana en su casa de Connecticut, donde compartió historias familiares y fotografías que nunca había visto. Tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, me dijo la tía Judith, mostrándome los diarios universitarios de mi madre. Ella también era artista, ya sabes, antes de que conociera a tu padre y adoptara sus prioridades. Este vistazo a las ambiciones creativas incumplidas de mi madre creó un nuevo sentido de conexión con ella. Siempre había pensado que mis tendencias artísticas venían de la nada. Una anomalía en una familia de profesionales prácticos. Aprender que eran una herencia de mi madre me hizo sentir como si estuviera reclamando una parte de mi identidad. Meses después del incidente de la cena de jubilación, estaba dando un discurso en un pequeño evento literario sobre la misión de Lighthouse Press de amplificar las voces pasadas por alto. A mitad de camino, me di cuenta de que estaba hablando con confianza sin la constante edición interna y la duda de mí misma que antes acompañaban a cualquier aparición pública. «Eres magnífica», dijo Scott después mientras celebrábamos con un grupo de autores y colegas de la industria. No me imaginé la cara de desaprobación de mi padre ni una sola vez. Me maravillé. Ni siquiera cuando tropecé con el nombre de ese autor. Fue un gran avance. «Estás internalizando una nueva voz», reconoció la doctora Waters en nuestra próxima sesión. Tu propia voz de autoaceptación se está volviendo más fuerte que su voz de crítica. Nuestros planes de Portland avanzaron. Un viaje de búsqueda de casas resultó en un encantador artesano con un garaje convertido perfecto para una pequeña oficina. Hicimos un depósito. El compromiso con nuestro nuevo comienzo ahora es concreto. De vuelta en Boston, amplié la misión de Lighthouse Press.
creando un sello especial para memorias centradas en la reconciliación familiar y la curación del abuso emocional. El proyecto se sintió tanto profesionalmente emocionante como personalmente significativo. Una forma de transformar mi dolor en propósito. Mi relación con Jason continuó su tenue deshielo. Llamaba ocasionalmente. Nuestras conversaciones gradualmente se volvían menos superficiales. Durante una de esas llamadas, confesó que él mismo había comenzado la terapia. Esa noche, en la jubilación de mi padre, me obligó a examinar algunas cosas que había estado evitando, admitió. Como la forma en que he pasado toda mi vida adulta buscando la aprobación de mi padre, y lo agotador que es eso. Kimberly se mantuvo firmemente en el bando de mi padre, enviando una invitación formal a la boda dirigida solo a Scott, con una nota adhesiva que decía, por favor, sin dramas. Rechazamos con una tarjeta de respuesta igualmente formal y un generoso regalo de su lista de bodas. 6 meses después de la cena de jubilación, Scott y yo estábamos hablando de formar una familia, una conversación que siempre había evitado, temiendo haber heredado la capacidad de mi padre para causar daño emocional. ¿Y si soy como él?, susurré, nombrando mi mayor temor. ¿Y si no sé cómo amar a un niño incondicionalmente? El hecho de que estés haciendo esa pregunta significa que no serás como él, dijo Scott. Eres consciente de los patrones. Estás trabajando para sanarlos. Esa noche, tuve una sesión de terapia reveladora donde finalmente expresé mi rabia hacia mi padre sin atenuarla con comprensión o excusas. La doctora Waters me animó a escribirle una carta que nunca enviaría, vertiendo décadas de dolor e ira. Odio lo que me hiciste, escribí. Mi bolígrafo presionando tan fuerte que rasgó el papel en algunos lugares. Odio que me hayas hecho creer que tenía defectos fundamentales. Odio que incluso ahora parte de mí todavía ansíe tu aprobación. La liberación fue catártica. Después, me di cuenta de que habían pasado semanas desde que pensaba en mi padre a diario. Su poder sobre mi estado emocional estaba disminuyendo. Su ausencia se estaba convirtiendo menos en una herida y más en un hecho. Nuestra última semana en Boston, recibí un correo electrónico inesperado del antiguo colega de mi padre. El anciano que me había saludado cuando Scott y yo salimos de la cena de jubilación. Yo también me jubilo en Portland el mes que viene, escribió. Richard y yo tuvimos una discusión recientemente sobre su trato a una joven analista que me recordó su comportamiento hacia ti. Si tú y Scott se han instalado para entonces, tal vez podríamos reunirnos para tomar un café alguna vez. A veces, la familia elegida es más importante que las conexiones biológicas. Mientras empacábamos nuestras pertenencias en un camión de mudanzas, encontré el sobre de fotografías antiguas que me había dado la tía Patricia. Mirarlas ahora producía menos dolor, como si representaran personajes en una historia en lugar de mi familia real. Las empaqué junto con fotos más nuevas. Scott y yo de excursión en New Hampshire. Nuestro stand del festival literario rodeado de lectores. Una cena con amigos que nos amaban exactamente como éramos. En nuestra última noche en el apartamento vacío de Boston. Scott me encontró de pie en la ventana mirando las luces de la ciudad. ¿Te lo estás pensando mejor?, preguntó, abrazándome por detrás. ¿No?, dije con sinceridad. Solo me despido de la persona que era aquí, la que nunca se sintió lo suficientemente buena. Ella siempre fue lo suficientemente buena, dijo Scott. Simplemente aún no podía verlo. Mientras conducíamos hacia el oeste a la mañana siguiente, me di cuenta de que no había revisado mi teléfono para ver si tenía mensajes de mi padre en más de una semana. No fue una decisión consciente, solo un desvanecimiento natural de un viejo hábito que ya no me servía. El dolor constante de su rechazo se había transformado en algo diferente. No ausencia de dolor, sino presencia de autorrespeto. Portland nos recibió con una semana de sol inusual, como si afirmara nuestra decisión. Mientras desempacábamos cajas en nuestra nueva casa,
Encontré el marco de fotos de la boda roto de la noche de la última visita de mi padre. Me había quedado con el marco, pero había reemplazado el cristal. Creo que esto pertenece aquí, dije, colocándolo en la repisa de nuestra nueva sala de estar. Un recordatorio de lo que trajimos con nosotros y lo que dejamos atrás. Scott sonrió. Entendiendo perfectamente. El pasado nos hizo quienes somos, dijo, pero no decide en quién nos convertiremos. Un año después de la cena de jubilación de mi padre, estaba de pie en nuestra cocina de Portland, acunando una copa de sidra espumosa, a través de la ventana. Podía ver a Scott asando a la parrilla en nuestra terraza trasera, rodeado de nuestros nuevos amigos y familia elegida. El sol de primavera se filtraba a través de las flores de cerezo, proyectando una luz moteada sobre nuestro jardín. El año pasado había traído cambios que no podría haber imaginado esa noche dolorosa en Boston. Lighthouse Press había florecido en la comunidad literaria de apoyo de Portland, ganando un premio a la innovación para pequeñas empresas por nuestros programas de alcance comunitario. Mis sesiones de terapia con la doctora Waters habían pasado de controles semanales a mensuales. Y lo más importante, estaba embarazada de 4 meses de nuestro primer hijo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó la tía Patricia, que había volado para nuestra fiesta de inauguración. Su relación con mi padre se había vuelto tensa después de que ella continuara manteniendo contacto conmigo, pero a los 68 años. Finalmente había decidido priorizar sus propios valores por encima de la armonía familiar. Estoy bien, gracias. Sonreí, entregándole un plato de aperitivos para llevar afuera. El timbre sonó mientras estaba preparando una tabla de quesos. Abrí para encontrar a Jason con aspecto cansado por el viaje, pero sonriendo tentativamente. «Siento llegar tarde», dijo. El vuelo desde Nueva York se retrasó. Lo abracé, todavía acostumbrándome a esta nueva relación más cálida que estábamos construyendo. Durante el año pasado, habíamos progresado de llamadas telefónicas incómodas a conversaciones genuinas. Había visitado Portland 2 veces, cada vez abriéndose más sobre sus propias luchas con las expectativas de nuestro padre. «Entra», dije. «Todos están afuera». «¿Cómo está Claire?» Jason había comenzado a salir recientemente con una maestra de jardín de infantes que parecía sacar un lado más amable de él. «Ella está bien. Quería venir, pero no pudo conseguir el tiempo libre». Dudó. Luego me entregó un sobre. «He estado debatiendo si mostrarte esto, pero creo que deberías saberlo». Dentro había un breve artículo de una publicación empresarial de Boston con una pequeña fotografía de mi padre. El titular decía: «El ex vicepresidente ejecutivo de First Atlantic, Richard Harrington, hospitalizado después de un derrame cerebral menor». «Está físicamente bien», agregó Jason rápidamente, al ver mi expresión. «Pero ha sido una llamada de atención. Ahora está solo mucho. Kimberly lo visita cuando puede, pero su residencia quirúrgica la mantiene ocupada. Inicialmente se negó a contratar ayuda, pero después de que quemó la cena y activó las alarmas de humo, los vecinos me llamaron. Estudié la foto de mi padre. Parecía mayor, disminuido de alguna manera. Siento saber que no está bien», dije honestamente, «pero no sé qué esperas que haga con esta información». Jason se encogió de hombros. «Nada necesariamente. Solo pensé que deberías saberlo». Coloqué el artículo en el mostrador, prometiéndome a mí misma que lo procesaría más tarde. Hoy se trataba de celebración, no de reabrir viejas heridas. La fiesta fluyó a mi alrededor, una reunión alegre de personas que nos apoyaban. Mis colegas de Lighthouse Press charlaban con los amigos tecnológicos de Scott, y Patricia intercambiaba consejos de jardinería con nuestro vecino de al lado. Jason se relajó gradualmente, mostrando un interés inusual en la discusión de uno de nuestros autores sobre la terapia narrativa. Cuando se acercaba la noche, Scott
llamó la atención de todos, levantando su copa. Hace un año, Amanda y yo tomamos la mejor decisión de nuestras vidas, mudarnos a Portland. Pero el viaje comenzó antes, con un momento de verdad en una cierta cena de jubilación. Se intercambiaron miradas cómplices entre aquellos familiarizados con nuestra historia. Esa noche podrían habernos roto, pero en cambio, nos liberó. Se volvió hacia mí, con los ojos suaves, a Amanda, quien me enseñó que la verdadera fuerza no se trata de nunca caer, sino de levantarse cada vez que la vida te derriba. Y a todos ustedes que se han convertido en nuestra familia de Portland. Gracias por darnos la bienvenida exactamente como somos. Las copas tintinearon mientras todos brindaban. De pie allí, rodeada de afecto genuino. Sentí una plenitud que había pasado décadas buscando. La validación que buscaba desesperadamente de mi padre siempre había sido un espejismo, desapareciendo a medida que me acercaba. La aceptación real. Había aprendido. No requería contorsionarme para cumplir con las expectativas de otra persona. Después de que nuestros invitados se fueron, Jason nos ayudó a limpiar, inusualmente doméstico mientras cargaba el lavavajillas. Tengo una confesión, dijo, doblando un paño de cocina con una precisión inesperada. He estado viendo a un terapeuta durante 8 meses. Eso es genial, Jason, dije, genuinamente complacida. Está cambiando la forma en que veo todo. A papá, a mí mismo, a ti. Se apoyó contra el mostrador. ¿Sabías que estaba celoso de ti al crecer? Casi dejó caer el plato que estaba enjuagando. ¿Celoso de mí? Eras el niño de oro. Yo era el niño obediente, corrigió. Hice todo lo que papá quería y obtuve su aprobación. Claro, pero tú siempre supiste quién eras. Incluso cuando te costó todo, te mantuviste fiel a ti misma. Nunca tuve ese tipo de coraje. Hablamos hasta altas horas de la noche después de que Scott se fue a la cama, compartiendo perspectivas sobre nuestra infancia que me hicieron ver eventos familiares a través de nuevos ojos. Cuando Jason finalmente se fue a su hotel, me abrazó fuertemente. Siento no haber sido un mejor hermano, susurró. Estamos escribiendo una nueva historia ahora, le recordé. Eso es lo que importa. 3 días después, mientras visitaba Powell's Books, recibí un mensaje de texto de Kimberly. La primera comunicación directa en meses. ¿Papá preguntando por ti? Probablemente nada. Solo pensé que deberías saberlo. Me quedé congelada entre las estanterías. Mi mano instintivamente se movió hacia mi vientre ligeramente redondeado. La vieja Amanda habría dejado todo. Habría corrido de regreso a Boston, desesperada por esta posible apertura. La nueva Amanda reconoció el mensaje por lo que era. La forma de Kimberly de transferir responsabilidad, de hacer que cualquier distanciamiento continuo fuera mi elección en lugar de la de nuestro padre. Después de una cuidadosa consideración y una larga conversación con Scott, redacté una respuesta simple. Gracias por informarme. Espero que se recupere bien. No una puerta se cerró de golpe, pero tampoco una carrera desesperada a través de una puerta abierta. Solo el reconocimiento de una humanidad compartida que existía independientemente de nuestra relación rota. 2 semanas después, tuve un encuentro casual que cristalizó lo lejos que había llegado. Mientras visitaba a una amiga en el hospital después de una cirugía menor, doblé una esquina y casi choqué con mi padre. Parecía sorprendido, luego cauteloso. Había perdido peso, y una ligera caída afectaba un lado de su rostro, evidencia del derrame cerebral que Jason había mencionado. Amanda, dijo, su voz más áspera de lo que recordaba. Papá, respondí, sorprendida por mi calma constante. Jason mencionó que estabas teniendo algunos problemas de salud. Espero que estés mejor. Asintió rígidamente. Solo un chequeo. Nada serio.
Nos quedamos de pie torpemente en el pasillo del hospital. El personal médico fluyendo a nuestro alrededor como una corriente alrededor de dos rocas obstinadas. «Te ves diferente», dijo finalmente. Sonreí levemente. «Estoy embarazada. Sale en noviembre». Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa. Tal vez un indicio de alguna emoción más profunda rápidamente reprimida. «Ya veo. Felicitaciones». «Gracias». Otro silencio se extendió entre nosotros, lleno de décadas de cosas no dichas. Me di cuenta de que estaba esperando algo. Una disculpa, tal vez, o algún reconocimiento del dolor que había causado. Pero su expresión permaneció cuidadosamente neutral. Su postura rígida. «Debería irme», dije finalmente. «Mi amiga está esperando». Él asintió. «Dale mis recuerdos a Scott». Fue una cortesía tan convencional, tan en desacuerdo con nuestra última interacción, que casi me reí. En cambio, simplemente asentí y lo pasé, continuando por el pasillo. Lo que me llamó la atención después no fue lo que había sucedido, sino lo que no había sucedido. Ni latidos acelerados, ni visión de túnel, ni necesidad desesperada de que me amara. Le había hablado a mi padre como un adulto a otro, sin que el peso de mis heridas infantiles dictara mis respuestas. El encuentro me dejó contemplativa, pero no devastada. «Él nunca cambiará», le dije a Scott esa noche, «no fundamentalmente». «Probablemente no», asintió Scott. «¿Estás de acuerdo con eso?» Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que sí. Por primera vez. Realmente entiendo que sus limitaciones no son mi fracaso. Ese otoño, mientras los árboles de Portland se volvían brillantes tonos de naranja y rojo, preparamos nuestra casa para el bebé. Jason nos visitó 2 veces, trayendo regalos extravagantemente imprácticos para su futura sobrina o sobrino. La tía Patricia envió colchas hechas a mano y actualizaciones periódicas sobre noticias familiares, incluidos los chismes de que mi padre había estado viendo a una mujer de su iglesia, una viuda que aparentemente toleraba su personalidad difícil. «Bien por él», dije cuando lo escuché, genuinamente. Su felicidad o infelicidad ya no definían la mía. A fines de noviembre, nuestra hija, Lily Eleanor Taylor, nació después de 20 horas de trabajo de parto. Sosteniéndola por primera vez, me sentí abrumada por un amor tan feroz e incondicional que me hizo llorar. «Ella es perfecta», susurró Scott, tocando suavemente sus pequeños dedos. Mirando el rostro pacífico de nuestra hija, hice una promesa silenciosa. Ella crecería sabiendo que era suficiente, exactamente como era. Su valor nunca estaría ligado a logros o conformidad con la visión de otra persona. Sería amada por su ser auténtico, sea cual sea la forma que tomara. Jason voló para conocer a su sobrina la semana siguiente, acunándola torpemente con una mezcla de terror y asombro. «Tiene los ojos de mamá», observó, tocándole la mejilla suavemente. «Yo también lo pensé», dije, contenta de que alguien más hubiera notado la conexión con nuestra madre. Dudó, luego agregó. «Le conté a papá sobre ella. No dijo mucho, pero pidió ver una foto». Asentí. Ni animada ni angustiada por la información, mi padre era ahora una figura periférica en mi historia, ya no su fuerza definitoria. Cuando se acercaba la Navidad, celebramos una pequeña cena para nuestra familia elegida. Amigos que se habían vuelto esenciales para nuestra vida en Portland. Jason y su ahora seria novia, Claire, y la tía Patricia. Nuestra casa brillaba con calidez y risas. Lily pasó de brazos amorosos a brazos amorosos mientras compartíamos comida e historias. Después de la cena, mientras nos reuníamos en la sala de estar con el postre, Scott propuso un brindis. «Por la familia», dijo simplemente. «No solo aquella en la que nacemos,
sino aquella que creamos a través del amor y la elección. Por la familia. Todos hicieron eco, con las copas levantadas, mirando a mi alrededor a estas personas que me aceptaban por completo, que veían mis fortalezas y debilidades y me amaban de todos modos. Finalmente entendí la lección de esa dolorosa cena de jubilación hace 1 año y medio, lo que había parecido un final. El rechazo final de mi padre. En realidad había sido un comienzo. Al levantarme y salir con Scott esa noche, había dado el primer paso para encontrar mi verdadero hogar. Lily comenzó a quejarse, y me excusé para amamantarla en la tranquilidad de su habitación, meciéndome suavemente en la silla que Scott había restaurado para nosotros. Estudié el rostro perfecto de mi hija y sentí una paz que nunca antes había conocido. «Nunca tendrás que ganarte mi amor», le susurré. «Ya es tuyo, completa y para siempre». En ese momento, me di cuenta de que me había dado a mí misma el mismo regalo, la aceptación incondicional de quien era, separada de los logros o la validación externa. El viaje no había sido fácil, y todavía había días difíciles, pero había encontrado mi camino hacia una verdad que me había eludido durante 32 años. Yo era suficiente. Siempre había sido suficiente. El sonido de las risas llegó desde la sala de estar, y la pequeña mano de Lily apretó mi dedo con sorprendente fuerza. Este era mi legado ahora. No la decepción de mi padre, sino el futuro de mi hija. No un camino dictado por los valores de otra persona, sino uno que estaba creando con cada elección auténtica. ¿Cuál es tu historia de encontrar la libertad de las expectativas familiares tóxicas? ¿Alguna vez alguien te ha defendido cuando no podías defenderte a ti mismo? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete y compártela con alguien que tal vez necesite escuchar que ellos también son suficientes, exactamente como son. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Recuerda, a veces lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de lo que nos lastima hacia lo que nos ayuda a sanar.